Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy tenemos mucho de qué hablar porque estamos con el nuevo ministro de Hacienda, Oscar Llamosas. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, Luis. Muy buenas noches para vos, para María Fernanda, para toda la audiencia. Un gusto conversar contigo siempre. Bueno, y les cuento que estamos con María Fernanda Carrón. Ella es presidenta, la nueva presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. María Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias, muy buenas noches y también buenas noches al ministro. Creo que es la primera vez que una mujer está al frente de la AFD, ¿verdad? La primera vez que una mujer fue directora fue hace un año cuando entré a la AFD y hoy es la primera vez que una mujer está al frente. Está al frente de la AFD. Así Qué mismo. bien. Esto no tendría que ser una novedad, ¿verdad? Tendría que ser rutina. Tendría que ser un accidente, no importa si fuera, pero celebramos que se vayan ocupando los espacios. Bueno, quiero empezar directamente contigo, Oscar. Caramba, te toca un escenario complicadísimo estos próximos 3 años y sobre todo el año que viene. De todo lo que tenés que enfrentar, hay reformas claves que están en el Congreso. Hay un presupuesto que todavía no se definió, que si no sale ajustado, vi que en estos días decían ni un guaraní de aumento porque si no, nos salimos de línea. Y un límite ya en el tema del endeudamiento y una situación regional y mundial que no sabemos para dónde va a ir con la pandemia. ¿Qué crees vos que va a ser lo más difícil que vas a tener que hacer a partir de ahora y sobre todo a comienzos del año próximo? Bueno, como bien dijiste, el escenario es un complejo, desafiante, incierto. Prácticamente yo tengo 2 grandes desafíos en este corto plazo. Por un lado, restablecer las cuentas fiscales, volver a los niveles de las finanzas públicas que nos desviamos consecuencia de esta pandemia. Y por otro lado, avanzar con el plan de recuperación que ya está en marcha y varias de las acciones ya están siendo implementadas, el cual tiene un componente de corto plazo, que son los 3 grandes ejes de protección social, inversión pública y financiamiento, pero un eje importante que es el de transformación, ¿verdad? Y ahí tenemos proyectos importantes que en su conjunto nos van a permitir volver a esa senda de crecimiento sostenible, como así también de las finanzas públicas. Y en el medio tenemos el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto que es clave en todo este proceso, ya que no solamente nos va a permitir ajustar las cuentas fiscales, sino también dar señales claras al sector privado principalmente, ¿verdad? A ver, yo te quiero citar algunas cosas y decirme si esto, o sea, ¿qué nos desbarranca, por decirlo así? Aumento de salario nos desbarranca. No podemos aceptar ningún aumento de salario. No, Luis. En general, como bien dijiste, ni un solo guaraní, porque el presupuesto que enviamos es un presupuesto bastante ajustado, un presupuesto que tiene una estimación de crecimiento de ingresos tributarios del 8%, un crecimiento económico del 5%, y como sabemos en este escenario incierto puede que se den o no se den estas circunstancias, así que desviarnos de esas proyecciones yo creo que va a ser muy complejo y obviamente el gasto salarial es un gasto rígido que no permite mucho margen de maniobra al Ejecutivo, ya sea a través del plan financiero, el plan de caja, así que cualquier aumento al gasto salarial realmente va a ser muy complejo, ¿verdad? El plan de recuperación económica, ahí hay créditos, hay nuevas deudas y eso es lo que está en la polémica, si te autorizan, o sea, si les autoriza o no, ¿verdad? Al Ejecutivo. Si no autorizan ese nuevo endeudamiento, ¿qué tanto les jode para la reactivación? En general, el plan de reactivación tiene un monto total de unos 2.300 millones de dólares. De eso, gran parte ya está financiada, por así decirlo. En el Congreso hemos presentado 4 proyectos de leyes que básicamente apuntan a reforzar el eje de protección social, unos 120 millones de guaraníes, de dólares, perdón, para complementar los recursos para PTVO, para dar una nueva... Eso es subsidios. Subsidios, asistencia al IPS, exacto. Hasta la mitad del año que viene iría más o menos, ¿verdad? No, Luis, la idea es llegar por lo menos a fin de año, ¿verdad? El PTVO que se había aprobado... ¿Este fin de año? A este fin de año, 2 pagos más del PTVO. Y así también continuar con la asistencia a los trabajadores formales suspendidos, una capitalización al IPS. Y por otro lado, los proyectos relacionados a reforzar recursos para la inversión pública, tanto para la construcción de viviendas como para el Ministerio de Obras Públicas, donde lo que se busca es generar empleo de manera a sostener o incorporar nuevamente al mercado laboral a aquellas personas que hoy están sin empleo, ¿verdad? Ya, y lo tercero,
el tema de las reformas del Estado. Y veo con preocupación, hoy me enviaron esto, que hay un pedido ya que le llega al presidente de la República desde el Senado, que suscribe Fernando Lugo, el senador del Frente Guazú, en su calidad de vicepresidente del Senado, y como secretaria la senadora, a ver si tengo por acá, lo firma la senadora, espera que sin los lentes, Mirta Usinki, donde piden que se retire el proyecto de ley del servicio civil, que entiendo yo es uno de los proyectos más importantes. ¿Qué pasa si les boicotean? Porque esto ya es un boicot. Si les boicotean los proyectos de reforma. Y parte de esta vuelta, como decía Luis, a la regla fiscal depende de la aprobación del paquete de proyectos de ley que apuntan principalmente a la mejora del gasto público. Creo que eso es un cuestionamiento que ya lleva años, tanto de la ciudadanía hasta el propio Congreso le cuestiona siempre al Ejecutivo que no hace nada en materia de mejora del gasto. Entonces nosotros asumimos ese compromiso y desafío de presentar este año un paquete de leyes que apunten a eso. En esa línea está la ley del servicio civil, que ya está en el Congreso. En las próximas semanas vamos a presentar el de compras públicas y hacia finales del año el de estructuras. Nosotros creemos que esas leyes nos van a permitir generar los espacios fiscales necesarios para redireccionar recursos hacia aquellos sectores prioritarios, claramente salud, educación, claro, etcétera. Estas leyes son clave para conseguir gastar menos y orientar ese dinero a las áreas de salud y educación. Así mismo, Luis. Hay informes de organismos internacionales que hablan de que el mal gasto, por así decirlo, tanto en servicios personales, en compras públicas y en la parte de transferencias y jubilaciones, está cerca del 3% del Producto Interno Bruto, es un monto no menor, y obviamente esos recursos son necesarios para afrontar todos los desafíos que se vienen en materia de salud, educación, seguridad. Así que si no generamos ese espacio vamos a estar complicados para poder financiar esas demandas que hoy tiene la ciudadanía en estas áreas, ¿verdad? Te hago un punto y le quiero preguntar ahora a María Fernanda. La Agencia Financiera de Desarrollo se convirtió en una pieza clave en lo que sea esta reactivación económica. Primero, quiero saber, hoy, ¿con cuántos recursos cuenta la Agencia Financiera de Desarrollo? ¿Cuánto dinero le queda? Bueno, nosotros tenemos que ahí ser bastante claros. Nosotros atendimos lo que fue pandemia con recursos propios. Es decir, únicamente recibimos 120.000 millones de lo que fue la ley de emergencia. La ley de emergencia, sí. Me retumba. Solamente eso. De lo que hicimos en este momento, atendimos primero con un producto de reconversión y reactivación, pudimos aprobar 282 millones de dólares a octubre de este año. Y eso alcanzaron de lo que es AFD a más o menos 35.000 beneficiarios. Totalmente aparte está FOGAPI, que nosotros administramos FOGAPI, es una entidad independiente, nosotros la administramos, y sí FOGAPI hoy consiguió otorgar o permitió el otorgamiento de aproximadamente 18.000 créditos, más de 400 millones de guaraníes. ¿De dólares? De dólares, discúlpame. O sea, ¿tiene una ejecución de cuánto FOGAPI? FOGAPI 80%. 80%. 80%, y en este momento estamos quedándonos cortos. Es decir, tanto la banca pública como la banca privada está solicitando aumentar esos cupos de líneas que hemos otorgado. Entonces, se están quedando sin plata. Nos estamos quedando y hemos direccionado parte de lo que teníamos en Fisalco, unos 200.000 millones de guaraníes, estamos direccionando a FOGAPI para poder sostener más, porque entendemos que FOGAPI es una herramienta que llegó para quedarse. Va a ser importante en la reactivación y aún después. ¿Y hay un fondeamiento previsto para ustedes? Nosotros dependemos también de la ley de reactivación. Ahí hay un fondo previsto para lo que es un fondo de garantía, y ese fondo de garantía debería apoyar tanto FOGAPI como el fondo de vivienda. ¿Cuánta plata? 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Dentro de ese paquete de leyes, Luis, que enviamos, el total son 349 millones de dólares, 49 millones de dólares, de los cuales 100 millones, como dice la presidenta, es para fondear el FOGAPI, una parte para el fondo de garantía de las MIPYMES y otra parte también establecer o crear un fondo para la vivienda, de manera a aprovechar la sinergia que se pueda dar entre el sector privado, los desarrolladores inmobiliarios y la banca privada, y generar a partir de ahí también empleo, ¿verdad? A través de la demanda que pueda haber de esa clase media que hoy prácticamente quedó
desatendida en materia de vivienda, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es el problema principal para otorgar créditos a través de la AFD? Nosotros otorgamos a través de las instituciones financieras. Claro. Es decir, primero Son hay una que- banca de segundo piso. De segundo piso. Ok. Entonces nosotros lo que hacemos es proveemos la liquidez, proveemos el plazo, pero tenemos que reconocer que hoy los bancos están con mucha liquidez. Entonces, el hecho de que usen o no nuestros recursos dependen del plazo que necesitan para utilizar nuestros recursos. En el caso de vivienda, sí, la mayoría de los créditos otorgados de vivienda en el mercado son créditos AFD, porque normalmente la banca tiene un plazo promedio de 3 o 4 años, no llegan con sus propios recursos a plazos muy largos. Pero si hoy me preguntan, hemos trabajado, sobre todo yo creo que FOGAPI fue una herramienta que se ha trabajado con los bancos y hemos conseguido también pasar el periodo de aprendizaje y volverla mucho más efectiva en este momento. Y lo segundo que hemos encarado como plan de reactivación es vivienda. Vivienda. Ahora, Sí. siempre, yo le escuché esto inclusive a la gente del sector financiero, María Fernanda, que el techo que se le puso a la tasa de interés se convirtió en un problema. O sea, para los bancos es más rentable prestar su propia plata, donde ellos tienen una tasa de interés libre, o sea, ellos pactan una tasa de interés, que usar el dinero de la AFD. En este momento en lo que es FOGAPI, ellos usan sus propios recursos y nosotros lo que hacemos ahí es mitigar el riesgo. Entonces ellos están usando. Ahora, ¿por qué la tasa y el tope de tasa indicamos que sí fue un impedimento? Porque siempre que uno regule la tasa está excluyendo sectores. Y acá trabajamos con muchos gremios, es por eso que mostrando un poco se han hecho 8 modificaciones al reglamento de FOGAPI desde el día que salió, porque justamente decidimos decir, bueno, vamos a ir mejorando, también los bancos hicieron, pero al momento que recibimos las encuestas y analizamos las encuestas, tanto de las pymes como del sector financiero, de por qué los rechazos, por qué el cliente que iba al banco no era elegible y no le ¿Por permitía. qué? ¿Cuál es la causa principal? El principal motivo fue el sobreendeudamiento. ¿El qué? Sobreendeudamiento. Sobreendeudamiento. El siguiente fue la informalidad. Es decir, no existía la documentación que ellos requerían. Y como tercer punto yo quiero poner la educación financiera, porque realmente tenemos que trabajar todavía mucho en educación financiera. Y, por supuesto, en todo lo que implica formalidad y lo que implica readecuar deudas. Nuestra idea es poder cambiar esa deuda o ese sobreendeudamiento que tiene la gente en consumo y poderle pasar a un activo que es su casa propia. Ok. Oscar, te quiero preguntar un par de cosas de manera muy básica, hasta si se quiere grosera, pero es la forma en que le va a llegar a la gente. ¿Por qué no podemos cobrar más impuestos? Bueno, Luis, sobre ese tema nosotros hemos asumido una postura bien clara, ¿verdad? El año pasado nomás se aprobó una reforma tributaria que fue consecuencia de un amplio debate entre distintos sectores. Nosotros queremos que esa nueva ley madure. Existen cuestiones ahí que van a poder permitir generar recursos adicionales, pero obviamente esta pandemia nos sacó de contexto, ¿verdad? Principalmente esta reforma apuntaba a mejorar la recaudación a partir de impuestos directos. ¿Cuánto más crees vos que se puede recaudar una vez que esté funcionando plenamente esta última reforma? Las estimaciones iniciales que se habían hecho al momento de presentar la ley nos hablaban que iba a generar cerca de 1 punto del PIB, cerca de 300 millones de dólares, un poco 300 menos millones de dólares más. adicionales. La propia ley establece que esos recursos adicionales tienen que ser direccionados exclusivamente a salud y educación. Como te decía, esto principalmente se sustenta en impuestos directos y obviamente esta pandemia hace que haya una menor facturación de las empresas, seguramente van a tener una menor utilidad. Por lo que el año que viene obviamente no vamos a llegar a esos niveles iniciales, pero como te decía, nosotros queremos que madure esta reforma. Cuando se asumió el gobierno en el 2018 se tomaron 2 grandes ejes, la parte de ingresos, reforma tributaria, y la parte del gasto, mejoran la calidad del gasto, claro. Y es sobre esa parte que nos estamos concentrando ahora. Vamos a hablar enseguida del tema del gasto, ¿verdad? Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es una cuestión clave. Pero el tema impuesto, 300 millones de dólares igual es insuficiente.
para todo lo que necesitamos hacer en salud y en educación. Eso es categórico. Sí. ¿Por qué no podemos cobrarle más impuestos? Te pregunto lo que la gente se dice en la calle. ¿Por qué no le podemos cobrar más impuestos a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas y a los ojeros? Mira, hoy realmente lo que queremos es no generar más carga a aquellas empresas que hoy la están pasando mal, ¿verdad? Entonces, por lo menos en este periodo no queremos hablar de más impuestos, queremos que las empresas se recuperen, que vuelvan a generar mano de obra. En ese plazo nosotros trabajar en la reforma del gasto público, donde también hay espacios importantes. Por darte una cifra, el informe del BID hablaba que en Paraguay, si avanzamos en un proceso de mejora del gasto en materia de compras públicas, podemos generar unos 500 millones de dólares de espacio. Entonces, en el gasto también hay espacios importantes. Ahora, sobre el tema de impuestos, entonces me decís, no es el momento. Ahora no podemos hablar de aumento de impuestos. Así mismo, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos que ayudarle a las empresas que hoy están pasando mal consecuencias de esta pandemia, que se recuperen, como te decía, que madure esta reforma tributaria y después, en todo caso, volver a revisar y volver a discutir, ¿verdad? No podemos estar cambiando una ley cada 1 o 2 años, ¿verdad? En lo que vos tenés 3 años por delante, vamos a suponer que completes el periodo como ministro de Hacienda, no se va a tocar el tema de impuestos. No está por lo menos dentro de las prioridades. Hoy, como te decía, es reencauzar las cuentas fiscales y por otro lado avanzar en todo este proceso de recuperación. Correcto. Ahora hablamos ahorro del gasto público. Con la ley que establece un nuevo sistema de compras públicas, ¿vos crees que se puede ahorrar hasta 1% del Producto Interno Bruto, 500 millones de dólares? Sí, es lo que dicen los informes, ¿verdad? Obviamente eso va a requerir seguramente un tiempo de maduración también de la ley, de ajustar seguramente los procedimientos, pero es lo que estiman algunos organismos internacionales y nosotros creemos que sí. Hoy la forma que compramos realmente no es la mejor, compramos de manera fraccionada y no aprovechamos esa escala que tiene el Estado, lo cual le puede permitir mejores precios, ¿verdad? Así que la idea básicamente, entiendo, entonces es volver a concentrar la compra pública, en vez de que compren, no sé, la UOCD, esta que se llama, ¿cómo es? Las UOC. Las UOC, ¿verdad? Que hay cientos de UOC. Cada entidad tiene su propia UOC. O sea, en vez de cientos comprando resmas de papel, una gran compra de resmas de papel que hace el Estado. Así mismo, ¿verdad? Principalmente en aquellos productos que son de uso regular, de uso normal por todas las entidades. Seguramente cada entidad tiene sus particularidades y procesos específicos y en ese caso sí seguramente se va a necesitar una UOC. Pero en aquellas compras que el Estado puede aprovechar esa escala, como compra de medicamentos, compra de útiles de oficina, etcétera, sí, la idea es aprovechar o utilizar algún mecanismo que pueda consolidar esas compras. Te voy a pedir un segundito, ministro, porque queremos hacer una brevísima conexión desde Washington para saber, porque hay mucha gente que está pendiente de esto, por supuesto, qué pasa con las acciones en Estados Unidos. Y ya estamos nosotros en comunicación con Diego Borbolla, él es periodista de Azteca Noticias desde Washington. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, me da gusto saludarlos efectivamente desde Washington, D.C., la capital estadounidense y epicentro de la información en materia electoral en este país. Efectivamente se vive la recta final en esta jornada electoral. Conforme se acerca la noche aumenta el ambiente de expectativa y en el caso particular de Washington sí se registran algunas movilizaciones, cierre vehicular peatonal en la periferia de la Casa Blanca, porque recordemos que aquí será donde se celebrará una fiesta que ya está programada para las 7:30 de la noche, tiempo local aquí en Washington, con alrededor de 250 asistentes, según se ha informado, y pues se les haría una prueba rápida de COVID-19 para permitirles el acceso, les colocarían un brazalete, es lo que se ha informado hasta este momento. Ahí realizaría su cierre de esta jornada electoral Donald Trump, mientras que Joe Biden lo haría en Delaware también esta misma noche. Como lo hemos comentado, pues es difícil obtener resultados oficiales para esta misma noche. Sin embargo, se sabe que ya en al menos 5 estados han cerrado los puntos de votación, las urnas. Se va acercando la noche y son más estados los que se suman al cierre.
para que de esta manera se concluya este proceso. Hay que recordar que falta el conteo de todos los votos que se emitieron de manera anticipada a través del correo postal. En ese caso en específico, ya un juez federal aquí en Washington pues ordenó agilizar la búsqueda en todos esos paquetes postales para que se entreguen lo más pronto posible y la contabilización, que es atípica en esta ocasión, se agilice. Es parte del ambiente que se vive en esta jornada electoral larga aquí en Estados Unidos de América, en Washington, D.C. Diego, esta noche ya se va a conocer los resultados de alguno de los estados, o cuanto menos la tendencia en esos estados, aquellos que son considerados clave, como el estado de Florida, de tal forma a tener cuanto menos una pista de quién tendría más posibilidades. Podría haber un acercamiento a través de algunas encuestas que se realizan a pie de casilla, a pie de los puntos donde se localizan las urnas. Sin embargo, resultados de manera oficial, pues todavía no es posible obtenerlos. Es muy probable que sea hasta el día siguiente o en los subsecuentes. Depende obviamente de qué tan ágil sea el conteo de los sufragios de los votos. Por supuesto, hay una ansiedad generalizada aquí en la Unión Americana por conocer resultados de manera preliminar, resultados previos, pero dicen los analistas que es complicado debido a la sumatoria, que representa una configuración diferente a las elecciones de años anteriores. Hay que destacar un punto importante: es una elección histórica, la más alta desde el año 1908. Se calcula que serán cerca de 160 millones de electores, de votantes, los que participen en este ejercicio. En la de 2016, hace 4 años, fueron 138 millones. Así de radical es la diferencia. Entonces, estaremos hablando de una elección sin duda histórica que sentará precedentes. Bueno, una cuestión final, Diego, solamente para aclararle a nuestros televidentes, ¿cuál es el recurso judicial que eventualmente puede plantear Donald Trump, que ya desde el vamos dijo que no aceptaría un resultado adverso? ¿Qué figura es la que él puede utilizar para intentar de alguna manera volver engorroso el proceso de definición eleccionario? Sí, efectivamente tiene listos a sus abogados Donald Trump, como lo ha señalado, de tal manera que pues la impugnación sería a escala de la Suprema Corte de Justicia de este país. De ser así, la polémica radica principalmente, por ejemplo, en el caso de Pensilvania, donde se ha informado, donde se ha autorizado que se haga un conteo de votos que se han emitido de manera anticipada hasta en 3 días posteriores a esta jornada electoral. Ahí se encendió la polémica y es lo que reclama el presidente Donald Trump. Diego, mis respetos, muchísimas gracias y vamos a estar pendientes, por supuesto, de toda información que surja desde Washington. Claro que sí, seguimos pendientes. Saludos desde Washington, D.C. Bueno, así lo escuchamos a Diego Borbolla, periodista azteca de Azteca Noticias desde Washington, para tener un poco de información de lo que pasa allá, porque obviamente eso también va a impactar. Incluso creo que tu antecesor está pendiente también la definición de la vicepresidencia para Benigno López. Depende un poco también de los resultados de estas elecciones, ¿no? Sí, finalmente todos estamos pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, así que esperemos los resultados. La cuestión del BID, obviamente, si bien ha de tener alguna relación con esto, tiene su propia lógica, su propia dinámica, así que está expectante también el tratamiento de la propuesta que hizo el presidente del banco en cuanto a su nominación a la vicepresidencia del BID, ¿no? El BID. Bueno, volviendo otra vez a nuestro tema, en el tema del ahorro, por un lado tenemos lo de las compras públicas, la van a presentar ahora en noviembre, ¿no? La ley. Esa es la idea, Luis, tratar de cerrar ya el proyecto. Ya tenemos una propuesta inicial de la Dirección de Contrataciones Públicas, la estamos revisando, analizando. Queremos incorporar algunas cuestiones a ese proyecto y una vez cerrado presentarlas ya también al Congreso Nacional. La Dirección de Compras, por decirlo así, estaría
bajo la égida del Ministerio de Hacienda, que después se va a convertir en el Ministerio de Economía. Y es uno de los temas que estamos evaluando, ¿verdad? Dentro del plan de reformas también está apuntar a un Ministerio de Economía y Finanzas, y ahí todavía está un poco verde la discusión, pero obviamente hay experiencias de países donde, si bien no está dentro del Ministerio de Economía, hay una relación mucho más fuerte. Lo que nosotros apuntamos, Luis, es no solamente enfocarnos en el proceso de compras en sí, sino también en la parte previa, que es la planificación. Lo que hoy vemos también es que muchas entidades prácticamente compran cada año lo mismo, sin ningún análisis de necesidad. Entonces ahí nosotros creemos que es importante también establecer algún proceso de planificación, y obviamente también en la parte final, en la parte de la ejecución de los contratos, donde también es clave que se provean los bienes y servicios que se han comprometido en cuanto a calidad, cantidad, etcétera. Entonces queremos enfocarnos en esas tres etapas del proceso de compras, de manera a generar, como te decía, esa sinergia entre todas estas cuestiones y nos permitan realmente comprar con mayor eficiencia, con mayor calidad, mejor precio, y obviamente generar también ese espacio fiscal que tanto necesitamos. El tema de la ley del servicio civil, que estamos hablando básicamente de la función pública, ¿qué tan importante eso es ahora? Porque veo que el senador Lugo pide que se trate esto después de la pandemia. Después de la pandemia ya no va a haber la urgencia, ya vamos a tener todos los sindicatos trabando el proceso, y además ya vamos a estar en elecciones con todos los intereses políticos que hay de no tocar esta ley de la función pública. Pero en el tema de ajustar los números, que esto no se descalce, ¿qué tan importante es esta ley? Más que en los números, Luis, es importante esta ley por dos cuestiones, ¿verdad? Por un lado, aprovechar esa ventana de oportunidad que se abre en los próximos años, donde va a haber una salida importante de funcionarios públicos. Entonces, obviamente, la nueva gente que va a incorporarse al Estado debiera regirse ya por esta nueva ley que apunta a la meritocracia, al concurso público como obligatorio, y principalmente que rija para todas las entidades del Estado. Lo que ocurre hoy con la actual ley de la función pública es que rige a un grupo de entidades limitado, principalmente a las del Poder Ejecutivo, porque muchas entidades han accionado contra esta ley. Entonces, finalmente, a estas entidades no le rige ni la ley de la función pública ni el Código Laboral, se rigen por sus propias leyes. Entonces, eso genera un desorden en materia salarial, en materia de incorporación a la función pública. Entonces, como te decía, queremos aprovechar esa oportunidad de que cerca del 40% de los funcionarios públicos se van a ir a jubilación en los próximos 10 a 15 años. Así que es importante que esa ley esté vigente lo antes posible. Pues, yo tengo que hacer una pausa. Después se van a sumar con nosotros también los exministros de Hacienda, Santiago Peña y Manuel Ferreira, para discutir un poco lo que se viene, ¿verdad? Cómo enfrentamos esto que, bueno, lo que resta el año ya se nos está yendo, pero sobre todo el 2021, que, digamos, va a ser clave en lo que se refiere a la recuperación económica. Bueno, y les cuento que ya están con nosotros Santiago Peña, exministro de Hacienda. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Luis, muy buenas noches. Un gusto estar acá contigo, compartir con el ministro de Hacienda, con la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, con el amigo Manuel. Y también está Manuel Ferreira, exministro de Hacienda también. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Mafe? ¿Qué tal, Oscar? Santi, un gusto estar siempre contigo. Bueno, quiero empezar hablando, recién estábamos hablando con Oscar de bueno, el desafío tremendo que tiene, ¿verdad?, en estos 3 años próximos. Creo que Benigno López ya se comió los 2 años más jodidos. Pobre Benigno, que se va con todos los tomates, bueno, en fin, evidentemente ustedes que estuvieron ahí saben que no es fácil estar en el Ministerio de Hacienda. Pero, Santi, ¿qué cosas crees vos que no se están haciendo en todos los planes que hay, verdad? Están estos planes de reforma que algunos ya están queriendo boicotear por lo que vi en la nota de Fernando Lugo, el tema del presupuesto que está muy jodido, el plan de reactivación. ¿Qué cosas vos crees que se están haciendo mal o que no se están haciendo? Luis, yo, y esto del comienzo de la administración, mantuvimos siempre un diálogo muy fluido con las autoridades, tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central. Y nuestras posiciones primero eran compartidas en privado y después las hacíamos públicas. Fue como un acuerdo que siempre tuvimos, ¿verdad? Y nos reuníamos muchísimo. Y las veces que tenía yo objeciones las decía, compartía esto en privado. Y allá por el mes de julio, hablando yo con el ministro de Hacienda, le decía, me preocupa este crecimiento exponencial de la deuda y realmente esto se nos puede salir de las manos. Nuestro sistema tributario es todavía muy endeble.
Y dije en el mes de agosto que de cara a la discusión del presupuesto para el 2021 ya no se debería pedir nuevo endeudamiento este año. Contrario a lo que yo esperaba, el gobierno decidió avanzar con el nuevo endeudamiento, cerca de 300 millones de dólares. Y bueno, esto ya tuvo media sanción en el Senado y está ahora para ser discutido en la Cámara de Diputados. O sea, yo particularmente estoy en contra porque creo que esto nos va a poner en una situación cada vez más delicada para recomponer ese equilibrio fiscal, y estamos hablando de equilibrio fiscal del cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Nos encantaría pensar en un equilibrio donde no tengamos déficit y de esa manera empezar a bajar nuevamente el nivel de deuda que hoy ya está cercano al 33% y probablemente va a continuar creciendo en los próximos años. Yo veo, esa es la parte que más me preocupa, Luis. Ahora, esos 300 millones son para subsidios, hay más subsidios, obra pública para reactivación y capitalización de la AFD. Sí. ¿Vos crees que entonces no habría que hacer esta inversión o crees que hay alguna alternativa para poder hacer eso? Los recursos siempre van a ser limitados. Este año, el próximo año, dentro de 50 años, siempre vamos a estar administrando recursos limitados para necesidades ilimitadas. Yo creo que cada una de estas áreas son prioritarias y el gobierno tiene que encontrar dentro de los recursos disponibles cuáles son las prioridades para este año. Para el presupuesto del 2021 se está hablando de un endeudamiento de cerca de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares, o sea, un déficit del 4% del PIB. Entonces creo que recursos nunca van a sobrar. Es una cuestión de dónde quiere ubicar esos recursos limitados el gobierno. Por supuesto que hacer más obras es mejor que hacer menos obras. Pero si lo que hoy estamos encontrando es que todos los países en América Latina están siendo revisada su calificación de riesgo justamente por el deterioro de sus cuentas fiscales y obviamente también este tema del crecimiento económico que le afecta a todos, yo creo que Paraguay tiene que hacer un esfuerzo en tratar de recomponer. Yo sé que esto no es fácil, es muy fácil decirlo, cuesta mucho hacerlo porque requiere no solamente la determinación técnica, que no tengo ninguna duda que el Ministerio de Hacienda, el equipo económico lo tienen, pero requiere de un respaldo político, ¿verdad? Y como bien decía, entrar en esta parte del proceso de gobierno que ya se combina con un proceso electoral, no es tarea fácil y ahí es donde creo que todos tenemos que tratar de colaborar desde donde podamos. A ver, Manuel, ¿vos crees también que habría que reducir el nivel de endeudamiento ya para el presupuesto del año próximo? Sí, yo creo que el endeudamiento está dejando de ser una herramienta o está dejando de ser la única herramienta, por lo menos. Creo que hay una necesidad de ir transformando la forma en que se hace política económica en Paraguay. Nosotros necesitamos hoy, Paraguay es un país retrasado en infraestructura, un país que realmente tiene una situación todavía limitada comparada con el resto de la región, no te estoy diciendo luego con el resto del mundo. Nosotros necesitamos seguir invirtiendo. La inversión en infraestructura tiene básicamente dos retornos. Un retorno es el retorno directo que se da a partir del gasto público que generas y otro retorno es el retorno que se da a partir de la mejora en productividad que se tiene de los agentes económicos, ¿verdad? Estas dos fuentes de eficiencia siguen siendo muy importantes. El problema es que vos tenés un problema financiero acá. El problema financiero que tenés es que los recursos que recaudas no te alcanzan porque se agotan en otros gastos. En gastos rígidos, fundamentalmente en pagar salario, lo principal en general, ¿verdad? Y te falta plata para otras cosas. Entonces, ¿cómo conseguís la plata para las otras cosas? Es la pregunta que te tenés que hacer. El modelo hasta ahora ha funcionado de la siguiente manera. Ingreso corriente pagan gastos corrientes y deuda paga gasto de inversión. Este básicamente es el modelo, ¿verdad? Con matices, pero este es el modelo. Lo que tenemos que decir es, si este modelo se va agotando y hay proyecciones fiscales que surgen desde la cartera de Hacienda, que son proyecciones fiscales que son proyecciones fiscales que tienen cierta valoración en la inflación, cierta valoración en el crecimiento, cierta valoración en la devaluación del tipo de cambio, que en realidad son supuestos. Vos no sabés precisamente qué va a pasar con ninguna de esas variables de aquí hacia adelante. Cuando llegue el momento de la verdad y esté Óscar sentado en el sillón de Hacienda, va a tener que decir, mira, acá tenemos que cortar en algún lugar porque no estamos alcanzando las metas.
¿Y dónde le metes el tijerazo? Es la pregunta que te haces cuando estás en esas situaciones. Yo fui ministro de Hacienda en una época anterior a la de Santi, donde nosotros manejábamos 247 cuentas. No había, y en una cuenta teníamos un montón de dinero y en la otra cuenta no teníamos plata, ¿verdad? Y teníamos que jugar, teníamos que hacer un malabarismo porque el dinero en Hacienda no era fungible. Hoy se maneja con cuenta única, se pasa plata de una cuenta a otra y se anota en una suerte de libreta, ¿verdad? Donde queda eso. Entonces, la administración hoy es mucho más eficiente gracias a esa cuenta única y ese es un avance que se ha hecho en la administración pública en este tiempo, pero el problema con el que te encontrás es que llega el momento de la verdad y no tenés los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades que tenés. Entonces, tenés que empezar a pensar en otras cosas. Primer punto, ¿por qué no hacemos infraestructura con inversión de capital privado? Esto se ha discutido mucho con la ley APP, que hasta ahora la ley APP ha sido así chiquitita, ¿verdad? No ha alcanzado todavía los valores que tenía que alquilar. Hay una serie de problemas que no vale la pena profundizar hoy, hay que cambiar el decreto reglamentario, una serie de problemas que tiene esa herramienta legal, pero que es una herramienta legal válida en el futuro. Tenemos que pensar seriamente en esquemas como los de concesiones, por ejemplo. Es decir, no podemos estar en esta situación que estamos en el río hoy. Voy a agarrar y voy a darle a la empresa X a través de una licitación para que use todo el río y para que drague todo el río y lo haga permanentemente durante 30, 40, 50 años. No podemos estar en la situación que estamos en agua. Nosotros vivimos literalmente en la mierda. ¿Por qué vivimos literalmente en la mierda? Porque alrededor del 6% de la población paraguaya no más tiene alcance de cobertura de cloaca. Sí. Se está poluyendo toda la napa freática. Ahora, ¿cómo hacer para que...? Porque vos sabés que ese negocio no es rentable. O sea, el alcantarillado sanitario, que es donde la gran mayoría de la población es pobre la que va a recibir, no te va a pagar lo que cuesta la inversión. Bueno, pero yo puedo generar un esquema ahí donde diga a Luis Vareiro que sí puede pagar, le voy a cobrar, y a más de que no puede pagar, le voy a subsidiar. Y vamos generando un proceso y vamos generando cambios en este proceso a lo largo del tiempo y hacer subsidios dirigidos. Y hoy tenés herramientas y conocimiento para poder hacer esos subsidios dirigidos. Lo mismo en electricidad, lo mismo en rutas. Hay muchos espacios donde podemos crecer. Y otra cosa más, ¿cómo podemos volver eficientes los activos públicos que son absolutamente ineficientes hoy? Te di 20 veces, te di ejemplo de esto. Propiedades que están... Ahora, Oscar, ¿qué esto se puede hacer realmente? A ver, Santi habla de espacios que hay donde se puede ahorrar para no tener que endeudarnos. Manuel habla de pensar fuera de la caja, por decirlo así, buscar alternativas. Yo hoy mencionaba, no sé por decir, ESAP. ESAP es una sociedad anónima. Sí. En teoría, ESAP no tendría mucho problema para emitir acciones, por ejemplo. Y uno me puede decir, pero ¿quién va a querer meter plata en ESAP? ESAP es una empresa que tiene un mercado cautivo. O sea, el que le compra agua a la ESAP no puede dejar de comprarle agua a la ESAP. Le va a seguir comprando porque no tiene a nadie más a quien comprarle. Si cubre las pérdidas de agua que vemos por todos los días, por todos lados en la calle. Si cubre las pérdidas de agua que hoy están más o menos en 60%. Si baja a la mitad, baja a 30%, que es algo básicamente razonable, ESAP paga un montón de inversiones ya. Entonces, digo, ese tipo de cosas no se plantean, Oscar. Sí, Luis. Dentro del plan de recuperación hay un componente de una mayor incorporación del sector privado a la inversión pública, a la obra pública, y ahí mencionaba Manuel las APP. Queremos volver a relanzar las APP el año que viene, haciendo los ajustes normativos que él mencionaba. Y ya se han identificado más de 5 o 6 proyectos que se consideran que pueden ser de interés del sector privado. En cuanto a las empresas públicas, también estamos trabajando dentro del Consejo de Empresas Públicas para ver alternativas de financiamiento y poder realmente generar los recursos para que puedan ponerse al día en materia de inversión, ¿verdad? Con relación a la deuda, Luis, nosotros veníamos en una senda de endeudamiento, prácticamente el promedio de estos últimos años, del 2012 que empezó el Tesoro a emitir bonos en el mercado internacional. Obviamente la pandemia nos desvió de ese camino, tuvimos que endeudarnos 1.600 millones de dólares, pero hay un compromiso del gobierno de volver nuevamente a esa senda
natural de endeudamiento, porque es una herramienta importante para financiar el presupuesto, pero la discusión está en qué plazo queremos volver, ¿verdad? Nosotros creemos, y hay informes de organismos internacionales que nos dicen que aún el escenario es incierto y que retirar esos estímulos fiscales no son recomendables, y ellos recomiendan que ese retiro se haga de manera gradual, y es lo que nosotros planteamos, ¿verdad? Este año nosotros estimamos cerrar con un déficit fiscal, en principio estábamos calculando cerca del 7%, hoy en base a los últimos números eso va a ser menor. Para el año que viene, como dijo Santiago, planteamos un déficit del 4% y así volver a la regla fiscal. Ahora, ¿no hay una alternativa para los 300 millones de dólares de endeudamiento? Nosotros no vemos, Luis, la mayoría de los préstamos que están aprobados están atados a proyectos específicos, entonces es difícil redireccionar recursos de esos proyectos. Los bonos soberanos también ya están comprometidos a proyectos específicos y el saldo que hoy queda está prácticamente direccionado a la ley de emergencia, principalmente a salud, y ahí se plantea que los saldos de este año se incorporen al presupuesto del año que viene para seguir sosteniendo el nivel de inversión. Porque se armó el aparato que hay así que mantenerlo. Mismo, entonces nosotros por lo menos no vemos de que haya espacios en esos proyectos. Sí estamos haciendo un trabajo con obras públicas de priorizar proyectos, y ya la nueva deuda que vayamos a pedir autorización o asumir, obviamente ya va a estar mucho más focalizada en proyectos específicos. Tengo que hacer la pausa. Vamos a hablar enseguida. Hay varias cosas. Está la carta orgánica de la AFD que todavía tiene que ser reformada para que sea mucho más eficiente de lo que es hasta ahora. Y después me gustaría hablar con Manuel y Santi también de estos proyectos que se presentaron, el servicio civil, que a mí me parece clave, el de las compras públicas. ¿Qué posibilidades hay realmente de que la clase política pase esos proyectos de ley? Porque tiene un costo político para los partidos, ¿verdad? Todos lucran de alguna manera con el statu quo. Tengo que hacer la pausa, brevísima, ya volvemos. Bueno, y una cuestión clave, María Fernanda, es la reforma de la Carta Orgánica de la AFD, que ya tiene, es una institución, creo que rindió y mucho, más de lo que se esperaba, pero para poder dar un paso adelante tiene que hacer cambios. Así mismo, nosotros hablamos como de una AFD 2.0 implantamos, porque nuestra institución tiene 15 años y esta Carta Orgánica ya hace de 15 años. Necesitamos y nos urge esta modificación. Esta fue enviada por el Poder Ejecutivo ya en el mes de agosto al Congreso. Está siendo tratada en varias de 3 comisiones y lo que nos va a permitir eso es ser mucho más efectivos, tanto en la captación de recursos como en la inversión del excedente. También vamos a poder apoyar mucho mejor lo que es infraestructura en todo lo que es reactivación. También vamos a poder potenciar todo el sector de fideicomisos. Entonces yo creo que es como que nos tenemos y nos tienen que dar esta herramienta para que nosotros podamos trasladar eso que podemos ser más eficientes en tasas menores para la ciudadanía o en oportunidades, en negocios, en todo lo que sea APP. Nosotros también bajo esta Carta Orgánica vamos a poder estructurar y desarrollar los proyectos, algo que en meses anteriores y en años anteriores tuvieron que hacer bancas de desarrollo del exterior. Es decir, en este momento nosotros también podríamos apoyar y estar de alguna manera sindicando internamente. Ahí también quiero recordar que nosotros únicamente estamos necesitando la capitalización en cuanto hablamos del FOGAPI. Lo que es AFD tiene una salud financiera, es una institución que está calificada tanto por Moody's como por Standard & Poor's. Tenemos una calificación de igual a soberano, W, y hicimos todos los deberes en estos últimos años de tal manera que nos vean no solamente sanos localmente, sino internacionalmente. Y hoy necesitamos un poco esta herramienta de la Carta Orgánica para poder llegar a los objetivos que nos hemos propuesto. Si ustedes hicieran eso, ¿necesitan igual los 100 millones o podrían, por ejemplo, emitir bonos? No, yo puedo captar directamente. Yo puedo, y toda la captación que la hace la AFD lo hace dentro de su balance con el repago que tiene ya de los créditos otorgados. Lo que estamos pidiendo, lo que es FOGAPI, recuerden que es una institución jurídica independiente donde nosotros administramos. Sí, claro. Entonces, eso es un fondo de garantía, es otra cosa. Y lo que es un fondo de garantía sí necesita capitalización. Claro. Es decir, y hoy creemos que un fondo de garantía de vivienda y todavía pymes va a ser importante en los próximos años. Recordemos que todos estos créditos que hemos dado de FOGAPI tienen un periodo de gracia mínimo de 6 a 12 meses. Entonces, recién vamos a empezar a ver los frutos de FOGAPI en los siguientes años.
Santi, ¿cómo ves la posibilidad de que pasen estos proyectos de ley? Hace rato se viene intentando, ¿verdad? El tema del servicio civil, o sea, de lo que es la función pública, establecer salarios que sean razonables, que no tengan estas diferencias absurdas que hay, que lo que vayan a entrar ya todo sea por concurso, que no se sigan metiendo por la ventana con el tema de los famosos cargos de confianza, etcétera. ¿Vos crees que va a pasar esto, que finalmente esta crisis le va a obligar a la clase política a hacerlo, o vamos a terminar como siempre con las buenas intenciones y después se queda todo muerto en el Congreso? Antes de responderte, Luis, primero me gustaría hacer una breve mención. Creo que la AFD es una de las grandes historias de éxito en el Paraguay, una reforma que se pensó allá en un momento de crisis por el 2003. Se reorganizaron varias bancas de segundo piso y nace la AFD. Y realmente creo que tenemos que sentirnos orgullosos como paraguayos y demostrar que realmente hay algunas políticas públicas del Paraguay y los paraguayos podemos hacer bien. Y realmente mi reconocimiento a Mafe y a todo el equipo de la agencia financiera, pues realmente están haciendo en este momento un trabajo fenomenal de resolver una falla de mercado, que es el financiamiento a largo plazo, que es tan necesario. Y respondiendo a tu pregunta, que de alguna manera está ligado a eso, por supuesto podemos hacerlo, Luis, pero depende de un esfuerzo tremendo que tiene que nacer de la cabeza del Poder Ejecutivo. Esto no se puede hacer sin un involucramiento decidido del presidente de la República, en el acompañamiento, no solamente en la palmada sobre el hombro de sus ministros dentro del Poder Ejecutivo, sino la gestión política. Y esto ha sido un poco yendo más allá de lo que es el ambiente meramente técnico. Esto ya se combina con la discusión política. Ha sido uno de los grandes problemas de la administración pública en estos últimos 2 años, ¿verdad? De cómo poder generar grandes consensos políticos para poder acompañar las agendas que son tan necesarias. Este es un país que ha sido ampliamente diagnosticado. O sea, acá no necesitamos que nadie nos venga a decir que hay que reformar la ley que regula las compras públicas. Sabemos de eso, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en la función pública. Ahora, ¿cuál es la capacidad que tiene el presidente de la República de poder sentarse con diferentes actores políticos, decir, esta es una prioridad, son temas que se vienen hablando hace varios gobiernos, es momento de que podamos resolvernos? Hay problemas con algunos artículos, bueno, veamos la mejor redacción, pero no podemos tirar por el tacho reformas que hoy son importantes y si no se resuelven dentro de 3 años, cuando haya un próximo gobierno, van a volver a hacer. Entonces, para responder, creo que se pueden hacer, los paraguayos podemos hacer grandes transformaciones en poco tiempo, pero requiere de una visión, de un compromiso del presidente de la República que gestione estos cambios. Esa creo que es la respuesta, Luis. Oscar, ¿y vos cómo ves el tema? O sea, lo que pasa es que en realidad yo creo que, ya me dijo alguien, trae a los políticos a la mesa porque los técnicos siempre se ponen de acuerdo. El problema después cuando va a la mesa de los políticos y cada uno tiene sus propios intereses que son absolutamente sectoriales, coyunturales y muchas veces crematísticos, ¿verdad? Pero ustedes, digamos, desde el Ejecutivo, las reuniones con el presidente, ¿cuál es el escenario político que ven? Bueno, nosotros lo que vemos, obviamente tenemos el respaldo absoluto del presidente para avanzar en todos estos proyectos. Lo de reforma civil se hizo una articulación a través del vicepresidente, se hablaron con distintas bancadas, obviamente con los presidentes de ambas cámaras. Finalmente se decidió presentar el proyecto a una comisión bicameral de reforma que se creó exclusivamente para atender estos proyectos. Hicimos varias reuniones ahí y la verdad que nos sorprende esta nota, porque en principio habla de retirar un proyecto que ni siquiera se presentó a alguna de las cámaras, sino que hoy se está analizando dentro de esa comisión bicameral, ¿verdad? Entonces, obviamente el éxito de esto va a depender de cómo podamos articular con los distintos sectores y finalmente conseguir que esta ley pueda ser tratada lo antes posible, como así también las otras leyes, como se mencionaba también la de la reforma de la Carta Orgánica de la AFD, es clave en todo este proceso. Hay una serie de reformas, estamos hablando de las principales, pero tenemos también la ley de responsabilidad fiscal, que también la estamos trabajando y queremos enviar, la del Ministerio de Economía, la del sistema de pensiones, del regulador del sistema de jubilaciones. O sea, hay una serie de reformas importantes que se tienen que hacer y obviamente vamos a hacer todo el trabajo que sea necesario con el apoyo del presidente y también del vicepresidente, que es el nexo con el Congreso, para tratar de conseguir los consensos y avanzar con estos proyectos tan importantes, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta abierta, ¿verdad? Cualquiera puede responder. ¿Dónde se tranca A ver, nosotros tenemos recursos ociosos, por ejemplo, tenemos todos los fondos que se aportan para la jubilación. IPS tiene un montón de plata que hoy está
depositada en los bancos y los bancos tampoco lo prestan porque por los plazos, por el riesgo, por lo que fuera, ¿verdad? No están prestando, o sea, la plata está ociosa. Tenemos una cantidad de obras públicas que hay que hacer que tiene una renta garantizada, porque si vos haces una ruta, la ruta la van a tener que usar y el peaje lo van a tener que pagar. La INC es una entidad que en este momento tiene un déficit, o sea, lo que produce de cemento es insuficiente para la demanda y la demanda se va a multiplicar en los próximos años y tienen reserva para 1000 años para hacer cemento. Pero resulta que nosotros no podemos hacer la suficiente cantidad de cemento para poder vender. ¿Dónde se tranca? ¿Por qué no podemos nosotros conectar mercado que está asegurado, consumidores que están asegurados, necesidad de obras públicas, de infraestructura, capital que está ocioso? ¿Por qué no se puede vincular? ¿Dónde falla esto? Mira, Luis, voy a atreverme a hacer una... Nosotros tenemos que reconocer también nuestro estadio de desarrollo, ¿verdad? Nosotros como país tenemos todavía muchas características de un Estado, una sociedad cazadora-recolectora. O sea, nos cuesta mucho imaginarnos un desarrollo en el futuro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conscientes, o sea, dentro de todo, el Paraguay está en un proceso de desarrollo atrasado, lo cual representa oportunidades también, podemos generar grandes saltos, pero no vamos a generar grandes saltos si hacemos simplemente el problema de hoy. Nosotros tenemos que imaginarnos realmente transformar el futuro, aunque nosotros no seamos parte de ese futuro. Y eso requiere una visión en el ámbito del Poder Ejecutivo, requiere una visión también en el ámbito legislativo y finalmente, o sea, nosotros tenemos todavía una población mayoritaria que tiene poco acceso a la educación de calidad. Entonces le estamos exigiendo, ¿y por qué no hacemos todo esto? Y la realidad es que a mucha gente le cuesta imaginarse ese Paraguay mucho más desarrollado, que es posible. Nosotros podemos transformar la realidad de este país en muy poco tiempo, haciendo simplemente aquello que fue exitoso para otros países, ¿verdad? O sea, a mí me tocó en su momento trabajar en lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Yo te digo, Luis, fue para mí una bendición como ministro de Hacienda tener un plan que me obligue a sentarme con los diferentes ministros y decirle, espera un poco, ¿en qué parte del plan está la prioridad que vos me planteás? Cerca del 80% del presupuesto de toda la administración pública estaba linkeado o relacionado con un plan a largo plazo. Entonces le obligaba a pensar en esa misma dirección. Entonces creo que nosotros perdimos eso. Yo siento de que perdimos en su momento. Yo me acuerdo que siendo candidato me reuní con el equipo nacional de Estrategia País, firmé un compromiso de seguir implementando el plan nacional. Lo mismo hizo el presidente de la República, pero yo no siento de que hay realmente esa visión a largo plazo, ¿verdad? Y estamos de alguna manera tratando de resolver problemas, pero son los problemas todavía apagando incendios, ¿verdad? Y si nosotros miramos historias de éxito como Corea del Sur, como Singapur, como Taiwán, ¿qué les sacó a ellos tener una proyección a largo plazo? Porque entonces los costos políticos de corto plazo son más fáciles de digerir. Porque vos le estás mostrando, está bien, yo te voy a sacar esto, pero ¿sabes qué? Adelante está este objetivo que es mucho mayor. Entonces, esa capacidad de poder generar ese consenso es lo que todavía no estamos consiguiendo. Oscar. Sí, bueno, como mencionaba Santiago, hay un Plan Nacional de Desarrollo 2030 que se trabajó, eso se ajustó con el nuevo gobierno. Lastimosamente surgieron dos eventos que nadie esperaba, que nadie quería, exógenos. El año pasado la sequía, tuvimos que trabajar en un plan de recuperación que tuvo sus resultados positivos, con 8 meses de crecimiento económico consecutivos. Cuando nos estábamos recuperando viene la pandemia, tuvimos que trabajar en un plan de emergencia, ahora en un plan de recuperación. Es decir, no tuvimos tiempo de concentrarnos, como decía Santiago, en las metas de mediano plazo, ¿verdad? El presupuesto hoy está linkeado casi en un 100% con ese plan de desarrollo. Hemos trabajado en un presupuesto por resultados que nos va a dar muchos más insumos en materia de si se cumplen o no los resultados que se plantea cada entidad. Así que nos estamos concentrando también en eso y esperemos superar toda esta situación de emergencia para, como decía, volver nuevamente a esa senda de crecimiento que nosotros buscamos, ¿verdad? Manuel. Bueno, mira, yo creo que hay circunstancias que nosotros no aprovechamos porque nos falta pragmatismo en muchas cosas, ¿verdad? Nosotros nos casamos de repente con ciertos ideales. Por ejemplo, ¿por qué el cemento que se está produciendo en INC lo tiene que producir el Estado? ¿Por qué no lo produce un privado que tal vez lo pueda hacer mejor y lo pueda hacer de manera más eficiente? ¿Por qué tenemos que tener
ciertos servicios que los proveemos de una u otra manera cuando no podemos aprovechar ciertas circunstancias. La función real del Estado es la que está distorsionada. Y esta función real del Estado se hereda desde la política. Una política donde lo que se hereda es, lo que nosotros necesitamos es tener cada vez más gente, porque tenemos que dar empleo, porque el Estado es empleador. Y esta es una visión digamos, de muy corta vista en cierta medida. Vos valorás tu comunidad real, si valorás tu familia, valorás tus amigos, no valorás esa comunidad imaginaria que es el país, la bandera, el himno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que estamos jugando no con todas las herramientas. Necesitamos poner todas las herramientas en juego para que las cosas realmente ocurran. Te doy un ejemplo. Queremos fondear la AFD, ¿por qué no la convertimos en una sociedad anónima? Emitimos acciones que nos compre el BID, que nos compre el Banco Mundial, vendemos el 50% de las acciones y tenemos ese fondeo sin deuda. Y generamos un apalancamiento gigantesco a partir de ciertos valores. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el Banco Nacional de Fomento? ¿Por qué no hacemos este tipo de cosas con, fíjate el tiempo que perdimos? Copaco lo que valía en el año 2000, hoy 20 años más tarde, ¿cuánto vale Copaco? Vos seguramente no sabes ni cuál es tu número de teléfono y seguramente no tenés, ¿verdad? Porque no necesitas, ¿verdad? Un pisapapel el teléfono. Claro, por eso te digo, yo me di cuenta que mi teléfono estaba descompuesto después de 3 meses porque que no sonaba, pero había sido que estaba descompuesto el teléfono nomás, pero no sonaba, nadie llama nunca, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que son las obviedades que se tienen que traducir a la eficiencia del Estado. Pero mientras el Partido Colorado y el Partido Liberal te digan, no, este es un activo estratégico. Hace poco hicieron un activo estratégico, Estancia La Patria, que batalla lo que se peleó ahí, porque está en el borde con Bolivia. En el borde de Bolivia está lleno de propiedades privadas. ¿Por qué tenemos que tener 30.000 o 40.000 hectáreas en el borde con Bolivia? Tal vez hubo una batalla, la batalla se peleó en 100 hectáreas, ¿verdad? No se peleó en las 40.000 hectáreas. Tenemos conceptos muy tontos en muchas cosas, me parece a mí, ¿verdad? Donde tenemos que ir rompiendo con ciertos paradigmas y buscar realmente ser pragmáticos y ser eficientes desde cierta perspectiva. ¿Qué es lo que se hizo en la AFD para que la AFD sea eso que decía Santi anteriormente, sea un motivo de orgullo? Se trajo gente del sector privado, se trajo gente que era eficiente. ¿Mafe de dónde viene? ¿Hace cuánto está en la AFD? Hace 2 años, 1 año y medio. En realidad, toda su carrera la hizo en el sector privado, viene con otro concepto, viene con otras ideas, juega el partido de otra manera. Entonces, obviamente, cuando vos venís a jugar en una serie de escenarios que son totalmente distintos, vas a conseguir transformaciones que son importantes. Pero no tenemos que casarnos con paradigmas que son del siglo XX, que no son del siglo XXI. Las políticas que se han tomado en muchos casos han sido diferentes. Yo, por ejemplo, hoy, por ejemplo, ¿qué necesitamos? Necesitamos seguramente un ministro de Hacienda que sea valiente y se anime a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Y se anime a enfrentarse y a chocar contra ciertas cosas, ¿verdad? Porque esta es una realidad. Esta es una realidad. Un ministro de Hacienda puede dejar marcas en la historia. Y creo que hay ministros de Hacienda que lo han hecho y hay otros ministros de Hacienda que han administrado esta situación y lo han hecho, en cualquiera de los 2 casos lo hicieron bien, ¿verdad? Pero me parece que hay oportunidades de transformación si es que no nos casamos con paradigmas, si es que metemos a la gente más eficiente y si es que buscamos realmente romper con estas cuestiones que importamos de la clase política. Bueno, no sé si, la verdad que no podemos estar en desacuerdo, ¿verdad, no. María Fernanda? Bueno, yo agradecerle las palabras tanto a Santiago como a Manuel, a lo que hace referencia a la AFD, pero acá les quiero contar algo porque es dentro de lo que me genera en la práctica. Yo vi un profesionalismo y una excelencia en esta institución desde el día que entré. Y esta excelencia se debe a que desde el primer momento de hace 15 años se resguardó todo lo que es el profesionalismo. Es una entidad realmente que atiende al sector financiero y ese es su objetivo. Y tenemos personas que
que dentro del directorio mismo tenemos personas como Martín Salcedo, que está desde el inicio de la AFD, como Edgar Alarcón, y hoy como que me está acompañando José Maciel, que se dedicaron a que la excelencia sea la clave. Ahí realmente se busca y se han hecho que todos los ascensos y todo lo que ha sido internamente sea solamente por mérito. O sea, metieron la mejor gente. Y hoy estamos siendo cada vez menos competitivos, porque les digo que esta semana tuve renuncias importantes de gente muy capaz. Que se fue al sector privado. Que se fue. Entonces yo no quiero decir que un sector es mejor que otro, sino que justamente trabajar con esos valores es lo que nos va a llevar al éxito, de alguna manera. Y si pensamos en a largo plazo, y si pienso en infraestructura, yo quiero pensar en cosas prácticas, ¿verdad? Nosotros hoy lo que hacemos es generar el camino, buscar el camino que pueda hacer que los otros bancos, con los bancos se animen a ese riesgo. A prestar la plata. Y esto es lo que hicimos con vivienda. Si ustedes se recuerdan, en el 2004, vivienda estaba en la tasa de más del 40%. Hoy el promedio es 9,5% y tengo una tasa de 6,9% que estoy llegando a primera vivienda a 30 años. ¿Qué había en plazo? Así como bien decís, el plazo era solamente 3 años. Había un promedio de 3 años. Hoy el 45% de la cartera total de los bancos está a más de 3 años. Entonces nosotros podemos utilizar, pero no directamente, podemos utilizar esos fondos de IPS, podemos utilizar esos fondos, vamos a decir que hoy están sin uso, y traspasar al sector financiero, pero ayudándoles en todas las herramientas que ellos necesitan para entrar mucho más fuerte en la infraestructura. Luis, yo creo que es importante porque vivimos en un mundo donde solamente escuchamos las malas noticias, ¿verdad? Y los fracasos en el Estado, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de mirar qué es lo que funcionó y qué construyeron los paraguayos, ¿verdad? Tenemos un Banco Central que ha pasado por sus momentos turbulentos, pero que hoy es una institución que tiene una solvencia institucional, es reconocida nacional e internacionalmente. Tenemos un Ministerio de Hacienda donde el ministro entró por concurso, fue accediendo a cargos y hoy es ministro de Hacienda. Esto es un gran logro, un gran avance de la política pública paraguaya. Tenemos reformas que se han encargado en la banca de segundo piso, en la banca de primer piso. Hoy el Banco Nacional de Fomento, 20 años atrás, estaba fundido. Sí. Representaba un costo de cerca de 200 millones de dólares. Hoy una de las instituciones más capitalizadas y que más crédito está dando al sector de pequeños productores, de emprendedores, de empresarios. Entonces creo que han habido grandes avances. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no pudimos hacer esto en el ámbito de la educación y la salud? Yo creo que ahí es donde tenemos que interpelarnos. ¿Por qué no podemos sentar 15, 12 exministros de Hacienda a discutir, a putearnos si tenemos que putearnos y a decirnos las cosas que no nos gustan? Pero ¿por qué no podemos encontrar eso en el ámbito de la educación? ¿Por qué no podemos encontrar eso en el ámbito de la salud? Cuando sabemos que tenemos una salud y una educación del siglo XX. El siglo XIX en algunos casos. En algunos casos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el gran desafío. No tenemos que esperar que venga algún iluminado a decirnos hacia dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos que encontrar el camino. Y creo que tenemos demasiados elementos para decir por acá tiene que ir. Pero obviamente, y esto ya entra más en el campo político, Luis, creo que nosotros tenemos que entender que la construcción de política pública tiene que nacer de la cabeza del Poder Ejecutivo, esa visión y ese compromiso, ¿verdad? Y esto no puede ser simplemente una retórica, tiene que ser una acción constante, tiene que trasladarse en decisiones que tienen que tomar todos los días quienes están al frente del Poder Ejecutivo. Entonces creo que por ahí va a venir un poco la mano para que nosotros podamos avanzar, si no vamos a estar discutiendo dentro de 10, 15, 20 años estos mismos problemas. Tengo que hacer una última pausa, ¿verdad? Última pausa, ya volvemos. Bueno, en la pausa se va un debate sobre qué es un poco el debate que tendríamos que tener de fondo en la política, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel decía el fondo ganadero no tiene ninguna utilidad práctica, Santi dice no, debería formar parte del Banco Nacional de Fomento. O sea, son visiones, pero estos son debates sobre políticas públicas. O sea, acá es donde se define realmente la suerte de determinados sectores. Manuel decía, la industria no necesariamente genera puestos de trabajo. Bueno, de hecho, en Paraguay los puestos de trabajo se crean en el sector servicios. O sea, de hecho, por eso la pandemia le ha pegado tan fuerte. Y claro, el sector comercio y servicio, ¿verdad? Ahí es donde se generan puestos de trabajo. El sector agropecuario
es el que mantuvo la economía funcionando, pero convengamos que tampoco genera puestos de trabajo. No. Masivamente no. Pero te genera productos que se comercian y te genera ahí se trabajo en genera eso del país, y te genera los puestos de transporte trabajo. y te genera industria posterior, ¿verdad? O sea, vos tenés en realidad hoy pensar a nivel de primario, secundario y terciario, creo que es una visión bastante retrógrada. También tenemos que pensar en función de cadenas. En realidad lo que nosotros generamos es un producto que en el downstream de la cadena o aguas abajo va generando otro montón de actividades, ¿verdad? Y creo que este es el tipo de cosas que tenemos que pensar, engancharnos, encadenarnos, y encadenarnos no solamente localmente, sino internacionalmente también. Claro, no más vale. Ahí tenemos la maquila, donde nosotros hoy estamos haciendo cableado para autos brasileros, ¿verdad? ¿Por qué no pensar seriamente en distribuir electricidad para toda la región? O sea, hay muchas alternativas en general que podemos pensar. Ahora, Santi, vos tenés una posición, digamos, bastante curiosa, porque fuiste ministro de Hacienda, fuiste candidato a presidente, seguía apareciendo en muchas encuestas que están dando vuelta por ahí como potencial candidato. Vaya uno a saber qué va a pasar en unos años, ¿verdad? Y estás en uno de los movimientos fuertes del Partido Colorado, pero tenés buenos vínculos con el otro movimiento, o por lo menos sobre todo con el equipo técnico del otro movimiento. ¿Es posible que más allá de la coyuntura política, digamos, de la disputa por los cargos y lo que se vaya a dar, hay acuerdo, por ejemplo, para este tipo de cosas? Por decirte, la famosa operación cicatriz, que eso suponga, bueno, estos proyectos de ley son esenciales y los apoyamos todos en el Parlamento, porque uno después no ve eso en el Parlamento, ni siquiera el presidente, ni siquiera los del movimiento interno del presidente terminan votando su proyecto de ley. Sí, y se puede, Luis, y yo de vuelta tengo que ser realmente muy crítico, ¿verdad? Yo creo que el 1 de julio el Poder Ejecutivo perdió una tremenda oportunidad en la elección para la mesa directiva del Senado. El Movimiento Nuevo Colorado planteó que el presidente sea Silvio Beto Velar, uno de los referentes más importantes de Colorado en NTT, y finalmente el presidente no bajó la línea, no operó, y finalmente se eligió a otro legislador que hoy está muy cerca de la bancada del Frente Guazú, del PDP, que tiene una agenda diferente a la agenda del gobierno, es la realidad. Así que nosotros como movimiento, por supuesto que siempre pensamos en lo que es lo mejor para el país, lo mejor para el gobierno, por supuesto. Nosotros necesitamos que a este gobierno le vaya bien, pero el gobierno también tiene que hacer su parte, el Poder Ejecutivo, y en ese caso no hizo su parte. Finalmente la elección de la presidenta de la Comisión de Hacienda cayó en las manos de Esperanza Martínez, y eso obviamente genera mucha preocupación, porque ese grupo político tiene banderas. El objetivo no es, preguntabas, antes que entre yo, escuchaba que le preguntaba un poco si se podía recaudar más. Claro que se puede recaudar más, hay medidas que se pueden recaudar más, pero cuando el planteamiento es nosotros queremos cobrarle más plata a la soja, esa es una bandera que no tiene un objetivo de recaudar más, es ir contra un modelo productivo que ellos no se sienten identificados y quieren matar, que es el campo. Entonces creo que nosotros no podemos ser tan ingenuos en los debates políticos, ¿verdad? Y parte de esto fue lo que en su momento me llevó también, Luis, a tomar la decisión de salir un poco de esa zona de confort de solamente el mundo técnico, es decir, hay que bajarse un poco a la cancha en el campo electoral, porque finalmente es ahí donde se generan las grandes transformaciones. Esa es la realidad, si no nos vamos a quedar solamente hablando en una discusión de café, simplemente qué es lo que tiene que hacer el país. Entonces yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero creo que en la medida que no nos involucremos, que no entendamos que la discusión se toma en un ambiente político donde tienen que definir 45 senadores y 80 diputados, ahí es donde realmente se dirime, y esa es la Constitución del 92 que nos estableció la regla de juego. Así que yo tengo una posición muy crítica sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Presidente de la República en algunas de las decisiones, y creo que una de esas fue el 1 de julio cuando decidió no acompañarle a Beto Velar, que creo que era la mejor chance para avanzar en esa agenda de reformas tan importantes para él. Oscar, vos estuviste ya negociando de alguna manera con la clase política desde donde estabas, desde el viceministerio, porque de alguna manera era el que tenía que entregar los recursos a las diferentes carteras, y ahí siempre están los políticos dispuestos a llamar para presionar. Sí, siempre tuvo un ejercicio de relacionamiento importante con el Congreso
al estar a mi cargo como viceministro del presupuesto, obviamente es la ley más importante en la cual se asignan los recursos para las distintas áreas. Ahora tuve una participación importante con la Comisión Bicameral de Presupuesto, que finalmente pudimos generar consensos importantes, y el dictamen que va a emitir la Comisión Bicameral se aproxima bastante al presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, así que estamos de manera permanente reuniéndonos, como te decía, con las bancadas, con los líderes de bancada, etcétera, de manera a generar esos consensos que son necesarios finalmente para que estos proyectos vean la luz, ¿verdad? Para cerrar, ¿cómo ve 2021? Bueno, primero 2020, al final parece que vamos a caer 1.5 o menos de 1.5, Manuel, y el año que viene, ¿cómo ve? Bueno, a mí me parece un poco optimista el 1.5, yo veo un poco más alto el déficit para este año, pero en cuanto más bajo te caes, más fuerte también rebotás, ¿verdad? Porque es más fácil crecer sobre un número bajo, ¿verdad? El año que viene básicamente va a estar muy marcado por lo que ocurra en el sector agrícola. Creo que van a haber recuperaciones en los otros sectores, el hecho de que haya apertura de fronteras, el hecho de que haya apertura del comercio, que la gente pueda circular de vuelta. Yo no creo en una segunda ola en Paraguay, no creo que nadie aguante, y el Estado no tiene dinero para bancar una segunda ola. Por tanto, vamos a tener que convivir, a mi manera de ver, con esta pandemia. Claro, convengamos que al COVID no le importa, ¿verdad? Al COVID no le importa. Vamos a tener que convivir, pero tenemos una población mucho más joven que la población alemana, por ejemplo, que sí tiene los recursos para hacer frente a este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido también el nivel de mortalidad va a ser menor en Paraguay, básicamente por una cuestión poblacional que es muy clara. Entonces, creo que nosotros vamos a ir en un proceso creciente de recuperación de esa demanda que habíamos perdido, que es importante. Y acá la clave va a ser que esto lo sostenga el único sector que no es dependiente de toda esta cuestión, que es el sector agropecuario, ¿verdad? En la medida que nosotros no tengamos una crisis climática nuevamente, que la podemos tener todavía, Estamos atrasados 2 meses en nuestra campaña de siembra, estamos ya seguramente con problemas serios en la soja de segunda, en la maíz de segunda, en la safriña, y eso en algún momento dado nos puede pegar en los números, y sobre todo si es que nos viene una sequía eso podría distorsionar mucho los números. Por otro lado, creo que va a haber un crecimiento, pero esto no quiere decir que las cosas van a estar necesariamente bien, porque hay muchas empresas endeudadas, hay mucha gente endeudada, hay mucha gente sin trabajo, y esto recuperar va a tomar tiempo. Por eso creo que la gestión que hace la AFD y esto que hablaba Mafe anteriormente, creo que es de fundamental importancia para el año que viene, porque es ese trabajo micro el que va a ser fundamental. Sí, yo creo, Luis, que hubo un aprendizaje importante en esta emergencia, tanto en materia sanitaria como en materia económica. Así que eso nos dicen los últimos informes, tanto del Banco Central como organismos internacionales, la CEPAL, OIT, The Economist, nos dicen que las medidas que se tomaron fueron las adecuadas, y eso hace que las perspectivas no sean tan graves como las que inicialmente se estipulaban, y que también para el año que viene la recuperación va fuerte. Estamos de acuerdo con lo que dice Manuel, de que van a haber sectores que aún no van a incorporarse de manera plena a la economía. Es por eso que nosotros decimos que los estímulos fiscales todavía no deben ser retirados de una manera drástica, y por eso planteamos esa vuelta a la senda de la regla fiscal de manera gradual y en el mediano plazo. Así que estamos en esa línea y apuntando con toda esa experiencia ya de la ley de emergencia, en esta ley de recuperación, para focalizar aún más los recursos escasos que tenemos para ayudar todavía a esos sectores que más lo necesitan. ¿Santi? Nos quedan años difíciles por delante, Luis. No podemos pensar solamente en el post-COVID, ¿verdad? O sea, la economía paraguaya venía ya después del 2014-2015, que cambian las condiciones externas, el precio de los commodities caen de manera importante. Eso fue un cambio estructural de la economía, y el empuje que venía de afuera dejó de venir, y la economía lo empieza a resentir. Nosotros no tenemos hoy un cambio en el modelo de crecimiento económico. Va a seguir siendo un crecimiento bajo, y va a ser un crecimiento muy desigual. O sea, nos quedan años difíciles por delante. Podemos revertir esto. Obviamente
Acá nosotros hemos pensado toda la parte positiva, ¿verdad? Estamos a 3 años de que Itaipú pague el 100% de la deuda, ahí va a haber un espacio para poder negociar o mayores ingresos o disminución de la tarifa. Es un tema que me preocupa también porque hoy no hay ninguna discusión de este tipo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a pensar en nuestro modelo de desarrollo, en nuestro modelo de crecimiento, no simplemente estar esperando de que tengamos nuevamente una buena campaña agrícola. Ese no puede ser el futuro del Paraguay. El futuro no puede ser el clima, ¿verdad? Lo sabíamos hace 15, 20 años y hoy creo que es mucho más evidente. Por un periodo nos olvidamos, este boom de los commodities del 2003 al 2013, 14, nos hizo olvidar de muchas de las reformas que son importantes. Así que tenemos que ser honestos nosotros mismos, tenemos un camino largo y difícil por delante y tenemos que remangarnos y hacer el trabajo que hace rato sabemos que tenemos que hacer. Se me fue el tiempo, les agradezco muchísimo, un repaso rápido, digamos, de lo que nos depara y ojalá, creo que hay siempre coincidencias, yo insisto con eso, en la área técnica hay diferencias que son obvias. El problema es la clase política, ¿verdad? Fernando, si estuviste viendo, ¿cómo nos jode este tema de que quieran retirar el proyecto de ley? Bueno, vamos a hablarlo seguramente el próximo martes. Que tengan todos un feliz resto de jornada.